noches. Estamos en un programa más de Entrevistando a este martes 27 de agosto de 2013. Estamos con el psicólogo Samuel Felipe García Montalvo. Y bueno, esta es una entrevista muy interesante, ya que conforme vayamos avanzando se darán cuenta de quién es Samuel Felipe. Samuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Samuel, primero que nada queremos comentarle a nuestro radioescuchas y auditorio que nos ve a través de nuestras imágenes, de que hace unos días presentaste una obra pictórica aquí en la Gran Logia Valle en México, y bueno, una serie de cuadros, entre ellos había algunos que llamaban la atención, que era el cuerpo humano principalmente, y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar acerca de esos cuadros y nos encontramos que nuestro invitado Samuel Felipe García Montalvo es psicólogo social, pero además es técnico en necropsias y embalsamador y pintor, obviamente, claramente. ¿Cómo es que surge esa inquietud al tener dos profesiones básicamente en el área académica? ¿Cómo llega la pintura a tu vida? ¿Cómo es que te da ese gusto por pintar? Híjole, bueno, realmente no es que llegue, sino que siempre había estado ahí desde antes. Mi padre, él es oficial, pero aparte él siempre tuvo ese oficio de pintura. Según me cuenta, desde muy temprana edad también le interesó pues el dibujo, varias técnicas, ¿no? Desde el escolar básico me contaba que siempre los compañeros le pedían las clásicas portadas de semestre, y bueno, eso más adelante pues lo llevó a, mediante la práctica y la constancia, es autodidacta también, al igual que yo, a perfeccionar pues la obra que empíricamente pues él fue desarrollando. Él me cuenta que se juntaba con los maestros que se encontraban en ese entonces en el Zócalo o en parte del centro histórico, y que pues viendo, observando, pues imitaban las técnicas que ellos tenían. Incluso uno de ellos le enseñó cómo preparar los lienzos para no comprarlos. A veces conviene más, otras veces no, dependiendo del material. Y pues eso, yo desde que tengo memoria crecí con todo eso. Desde yo lo veía, desde que cortaba la madera, preparaba y pintaba, lo veía día y noche pintando. Era un gusto para él, y aparte pues era un ingreso extra para la familia. Entonces, ¿cómo se llama tu papá? Alfredo García Barragán. Alfredo. Samuel, y dentro de la pintura existe una serie de gamas de tipos de pintura, que puede ser el óleo, puede ser paisaje, puede ser acuarela, en fin. ¿Cuál es tu principal inclinación? ¿Hacia qué tipo de pintura haces? O sea, por ejemplo, definir qué género, por ejemplo, de pintura, en diferencia entre género y técnica. Para los que nos escuchan, nos están viendo que no tienen un conocimiento de eso, la técnica, en este caso como las que mencionabas, el óleo y la acuarela son técnicas, material, es lo que varía. La diferencia, creo que la gran diferencia es que se pinta al revés con la acuarela, porque digamos en una obra al óleo uno empieza con los colores más oscuros para terminar con los claros, que son los que se aplican menos. En la acuarela es al revés, uno empieza con los más claros. Uno va a aplicar un color claro sobre un oscuro en una acuarela, por lo mismo de la translúcido de la pintura, el material. Eso ya serían técnicas. Ya son las técnicas, exactamente. Y los géneros, por ejemplo, pues si nos remitimos a un marco histórico, cronológico, pues hay muchos géneros. Está el clasismo, las vanguardias a partir del siglo XIX o finales del siglo XIX, como el impresionismo, todo nacido en Francia, y indudablemente existen muchas y todas esas influidas por su contexto político y social, incluso el contexto personal de cada artista. Yo, por ejemplo, en mi obra, yo siento que estoy en una línea media. Yo no soy ni realista, pero tampoco soy surrealista, o incluso a veces muchas de mis obras rayan en impresionismo, pero no es tan boceteado. Digamos, muchos artistas críticos de arte definen al impresionismo como un estado entre el boceto y la obra terminada. Yo voy un poco más allá, pero tampoco me pego mucho al realismo.
no sabría definir mi obra en un contexto 100% demarcado de que soy de tal corriente. Me gustan muchas corrientes y de entre ellas pues está el tenerismo de Caravaggio, ¿no? Me gusta mucho jugar con los claroscuros, a veces con escenas con mucha luz y jugar simplemente con los pocos esbozos de sombra que hay en la figura, o también con el arte anatómico, que fue lo que presenciaron el martes 13 durante la inauguración. Una fecha muy simbólica, ¿no? Martes 13. Sí. Aquí tenemos una pintura que vas a permitir Sí, adelante. Mostrarla. Esta es una pintura que se le puede llamar un realismo. Sí. Es realista totalmente, ¿no? Es realista en ese sentido, sí, es la quise hacer tal cual la modelo. Y pues, como ven, es un cuadro con bastante luz, hay muy poca sombra, simplemente pues, por la línea del cuerpo. Básicamente es en lo que me baso, ¿no? La expresión del mismo cuerpo, de la anatomía, ya sea, pues en este caso, un desnudo, o bien, como vieron en las otras pinturas, que no pude traer una de ellas, pero incluso están en la página y luego los pueden checar. Me gusta también jugar con el interior, o sea, con toda la acción fisionómica de la anatomía, músculos, huesos. Y esta técnica que utilizaste es óleo. Es óleo. Ahora, cuando nosotros vemos a la pintura, de hecho aquí en nuestra cabina tenemos una pintura aquí al frente de nosotros y otras dos atrás. Estas pinturas siempre tienen un mensaje. Sí. Cuando nosotros vimos en este caso al hombre sosteniendo sus brazos que simulan dos puentes, o bien cuando simulamos acá atrás esta especie de simbolismo de ruptura de cadenas, alguna cosa así, el receptor siente algo. Bajo yo le di una interpretación que a lo mejor no la quiere el autor. ¿Cuál sería o cuál es la forma en que el pintor, valga la expresión y la redundancia, pinta? ¿Pinta pensando en su auditorio o en su receptor, o piensa en sí mismo, en su obra? ¿Cómo surgen tus ideas para plasmarlas? ¿De dónde parten? Pues pueden partir desde la idea de que todo lenguaje, ya sea pues yo al decir algo o al expresar algo en un medio como este, o incluso al no decir nada, al quedarme callado y el estar simplemente con mi cuerpo, doy un mensaje. Todo tiene un mensaje. El mensaje está pensado pues incluso hasta para uno mismo, otras veces lo pienso para alguien más, otras veces lo pienso en las concepciones de otro artista. Yo me quedo mucho con una idea que expresaba Lucian Freud, que por cierto es nieto de Sigmund Freud, también fue pintor, él fue de los pintores más caros vendidos, pero aún vivo, y es un pintor reconocido mundialmente. Él decía que un cuadro tiene que ser provocador o hasta ofensivo. Realmente el mensaje que uno quiera dar, a veces el mensaje se malinterpreta porque pues tenemos que el público que ve esta obra, ya sea esta, ya sea la de otro pintor, no siempre está relacionado con el contexto. Yo no puedo transmitir mi experiencia en el sentido de que lo que yo pretendo dar como mensaje no es siempre captado por el oyente o por el que presencia la obra, no siempre es captado como tal. El sujeto lo ve desde su lugar y para él le va a significar algo distinto, o bien va a llegar el mensaje como tal, pero la impresión siempre causa un efecto, ya sea de gusto, o me ha pasado en este caso pues una expresión de disgusto, de sorpresa, incluso hasta de repulsión, ¿no? Porque pues muchas veces no estamos acostumbrados a ver al cuerpo desde esa perspectiva, y mucho menos desde la otra que ya se presentó anteriormente. De hecho, veíamos, tienen razón, ¿no? O sea, nosotros cuando vemos un desnudo, ya sea en una escultura o en una pintura clásica, que es lo que se llama la pintura clásica, pues como que vemos la perfección, como vemos la textura, vemos la belleza. Pero cuando vemos nosotros una fotografía de una mujer desnuda en una revista pública, comercial, igual la vemos muy normal, y lo vemos mucho en los periódicos. Sin embargo, cuando la ves en una revista pornográfica,
inmediatamente tu mente varía o tu mente cambia. ¿Qué tanto el contexto depende, o qué tanto tú sugerirías o pedirías a la gente que tuviera ese contexto? Es decir, estamos viendo un desnudo, en este caso una chica, la tenemos aquí, pero si la estamos viendo en una manifestación, la misma chica que en una manifestación topless que le llaman ahora, o si la vemos en una revista pornográfica, ¿el contexto quién lo da? ¿La mente del ser humano o la da el lugar donde se exhibe? Bueno, aquí estamos tocando una forma muy distinta de mensaje. Por ejemplo, no debemos olvidar que la pornografía es una industria y lo que busca es vender, pero uno como receptor tiene que estar consciente de que el mensaje que le dan no es un mensaje real. O sea, tanto la pornografía como el arte es ficción. No ficción en el sentido de que sea algo inventado, como la ciencia ficción de las películas, de la literatura. Estamos hablando de una ficción en la cual hay parte de realidad, pero es una realidad entretejida. Por ejemplo, nosotros percibimos la realidad mediante los recuerdos, no estamos percibiendo el instante, sino que todo lo vemos a través de recuerdos. Entonces estos son fragmentarios, son pedazos de una cosa y de otra. Y lo que nosotros reconstruimos, por ejemplo, quienes se dedican a la literatura, quienes se dedican al cine, a la pintura, por ejemplo, es como si con esos pedazos uno los agarra y los tejiera, e hiciera una tela, un mantel de todos esos pedazos, pero pues son retazos solamente. Entonces, pues, el contexto influye tanto en la producción como en la recepción del mensaje, pero digo que la pornografía es algo muy distinto. La pornografía es un medio es una industria, lo que busca es vender. Muchas veces, desgraciadamente, se malinterpreta el mensaje y pues hay un público que cree que realmente las mujeres son así. Lo que yo me gusta rescatar de esto es que una mujer no es simplemente pues el mensaje, no contiene los elementos que el material audiovisual del género porno pues tiene, sino que, por ejemplo, una mujer también pues tiene llantas, tiene imperfecciones en la piel, tiene esto, tiene lo otro. Sigue siendo ficción, pero es algo más apegado a una realidad que vivimos, no tanto como la pornografía, que evidentemente yo conozco a gente que se dedica a esa industria y pues todas las fotografías que están ahí están retocadas, editadas. Digo, si había alguien que creía que realmente una mujer es así, está equivocado. Son retoques, es maquillaje, es luz, son luces y sombras, es un juego visual realmente. Vemos precisamente en esta situación que como psicólogo precisamente hay un prejuicio. Dependiendo de la vida donde te desenvuelves, es como vas a aceptar, en este caso, cierto tipo de pinturas, cierto tipo de esculturas, porque precisamente si tú vienes de una familia de artistas, o bien de una familia que le gusta la cultura, que te lleva a Bellas Artes, que te lleva a museos, quizás ver una revista pornográfica o no, simplemente ver en un papel o en una fotografía o en un cuadro un desnudo, seguramente no pasa nada, porque estás habituado, y es más, a lo mejor hasta rechazas cierto tipo de revistas, ¿no? Ni siquiera es tu mundo, porque tienes una visión amplia de la vida y de la cultura y las artes. Sin embargo, la ignorancia y el prejuicio que a veces te dictan algunas normas morales, generalmente religiosas, ahí sí es donde viene el morbo que le llamamos, ¿no? Tú como psicólogo, ¿crees que el morbo lo ocasiona la sociedad o lo ocasiona la persona misma? Vamos a ir a un corte, si te parece, y regresando me podrías contestar esta pregunta. Claro, sí. Regresamos. Está usted entrevistando a... Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Aprendizaje a través de Radio Liberal México. Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos.
Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Y bueno, regresamos a este su programa Entrevistando. Estamos con Samuel Felipe García Montalvo, psicólogo de profesión, técnico en necropsias y embalsamador profesional, y además pintor profesional también, ya que sus obras ya están, digamos, a la venta, ya tienen un costo las obras. ¿Qué es lo que diferencia al profesional del amateur, no? Ya empiezas a... Decíamos antes de irnos al corte que si la morbosidad o el prejuicio que maneja uno en diferentes tipos de obras, llámese escultura, llámese pintura, en este caso pues estamos hablando de un desnudo como el que tenemos aquí, o de algunas revistas o periódicos que diariamente te venden en el metro, y no es comercial el periódico, pero siempre trae desnudos, este tipo de periódicos. Te decía, el prejuicio lo causa la familia, lo causa la educación moral, eclesiástica, lo causa la persona en sí misma. ¿Cómo viene ese prejuicio hacia las obras? Bueno, pues para empezar, yo creo que la cuestión del prejuicio es inherente en todos nosotros. El prejuicio nos sirve como una especie de suposiciones o ideas que tenemos preformadas, ya culturalmente, obviamente. Tenemos ciertas suposiciones de la gente que no sugieren un mayor razonamiento. Lo usamos para tratar rápido con la gente, y con la que ya traspasa esa línea, pues ya surgimos pues en una, ¿cómo podríamos llamarle? En un razonamiento más sobre la condición de la persona, sobre la condición de los eventos, etcétera. Pero los prejuicios siempre están. Hasta uno profesionalmente no deja de tener prejuicios. Es una fantasía que tienen muchos psicólogos, que los prejuicios siempre se van a dejar de lado y uno es totalmente objetivo hacia las cosas. No, eso no es cierto. La objetividad no existe. Es una idea que nos ayuda a lidiar con la tarea del psicólogo, por ejemplo, pero no existe esa objetividad. El prejuicio existe en todos lados, en la sociedad, pero todo es traído culturalmente. Obviamente tenemos una herencia y una carga pues, religiosa en la sociedad mexicana pues enorme, ¿no? Creo que desde la cuestión de la revolución, como precisamente estaba básicamente auspiciado por esto de la religión también como estandarte. Ahorita ya es una transición, más o menos se está llevando, pero pues efectivamente seguimos teniendo cierto recelo en cuanto a las familias más conservadoras. Sobre el morbo, yo creo que una sociedad que condena algo, ya sea desde lo más sutil, desde decir que es malo ver cierto tipo de cosas, o hasta ya reprender mediante un sistema legal o judicial alguna acción. Yo creo que una sociedad no tendría que prohibir lo que no produce. Es como decir, ¿no? Alguien no es castigado por meter la mano en el fuego, porque ya de antemano hay un castigo, digamos, el dolor, es de la naturaleza. Yo creo que más bien el morbo nace a partir de que pues, es algo que la misma sociedad produce
y se manejaría por el lado de una doble moral, por ejemplo. Es innegable de que mucha gente considera de cierta forma de una moral baja a las personas que se dedican pues a ese tipo de modelaje. Digo, es innegable eso, pero tampoco podemos quitar de lado de que es una industria bastante redituable, por ejemplo. Es una industria bastante redituable. Digo, la modelo que se prestó para este cuadro es una conocida mía, es una amiga mía, y pues trabaja como modelo topless, como le llaman. Pero pues también es un modo vivendi, ¿no? Es una forma de subsistencia, es un modo de ingreso. Y realmente, más allá de la imagen que se ve en este cuadro, más allá de la imagen que se ve en internet, en los medios donde se publica esto, es una persona también. O sea, yo creo que tendría que caber en el público la sensatez de ver más allá de la imagen y darse cuenta de que también es un ser humano, que bien o mal se arregla como puede, ¿no? O sea, no debemos desprender las circunstancias o el contexto de la situación de la persona. Claro, fíjate que algo que dejaríamos bien claro en este programa, comentando, una cosa es el prejuicio, quiere decir antes de, o sea, todavía no conoces a alguien y estás juzgándolo, estás haciendo un juicio. Y bueno, obviamente quien se dedica al modelaje artístico, inclusive el modelaje de la pornografía o al modelaje en general, pues todo depende del contexto donde lo haga y cómo lo haga, ¿no? Si lo haces como una profesión, las mismas prostitutas, ¿sí?, pues ya tienen una profesión. El problema es cuando se pierde la libertad y se hace, es decir, cuando están manipuladas por otras personas. Pero mientras eso, su libre albedrío, su decisión, yo creo que si no fuera por eso no tendríamos nosotros los cuadros, por ejemplo, de obras majestuosas italianas, europeas, clásicas, no tendríamos los nuevos conceptos que ahora los vemos. Y fíjate, independientemente de que tu obra es una obra bastante, digamos, buena y excelente en algunos casos, además de eso, hay personas que vemos en el jardín aquí cerca de Reforma, Insurgentes, la gente caminando unos pasos sobre Reforma, encontramos algunos parquecitos en Sullivan, por ejemplo, que permanente ahora he visto gente pintando, gente que se relaja y pone sus obras, algunos las venden, pero hay mucha gente en el mundo que hace arte. Tenemos aquí enfrente, a propósito, una vasijita, que a lo mejor es algo muy común, pero no deja de ser una obra de arte, una obra de arte para quien lo hizo, porque precisamente lo que decías hace rato, transmite algo. Yo creo que ninguna cuestión o ningún trabajo que hagamos en el mundo, si no dejamos algo o no transmitimos nada, sería vano, ¿no? Y puede ser arte, puede ser pintura, puede ser escritura, etc. Ahora pasamos a la siguiente profesión, la psicología. Ya nos comentaste que la pintura te nació de hace mucho tiempo, al principio, y la psicología, ¿cómo llega a Samuel Felipe? Híjole, la psicología llega, yo creo que tendríamos que retomar precisamente la otra profesión, porque a partir de esa profesión llega la otra. Yo desde mucho antes de que saliera toda esta serie que salió a finales de los 90 de programas sobre criminología, ya todo el mundo los conoce, ¿no? Todas estas series sobre el ambiente policíaco y pericial del extranjero. Yo soy muy aficionado a la novela policíaca, pero no de la que se conoce desde aquí, sino cuando salí de la secundaria me encontré con un libro que es sobre relatos basados en hechos reales de la policía de Nueva York. Era una traducción de una editorial, no recuerdo el nombre de la editorial, y hasta estaba de esas ediciones viejas, ya del 1980, era pasta dura, verde, pero ese libro lo presté y nunca regresó a mí. Pero a partir de ahí... No te conviene, te voy a decir algo. Dicen que es tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa. Sí, eso ya lo aprendí, ya no vuelvo a prestar libros.
Perdón, continuamos. Pues a partir de ahí me gustó el modo en el que narran todo el proceso. Me había llamado la atención para toda la criminología. Digo, en ese entonces aquí no existía esa carrera. Cuando yo me enteré de todo eso no existían diplomados, existían cursos, pero no una licenciatura como tal. Entonces yo aspiraba para medicina forense. Aquí medicina en México es muy demandada y por una otra razón pues no logré quedarme. El año que no estudié en la universidad, pues para no desperdiciarlo, vi la forma de ingresar a un ministerio público para trabajar como becario en esa profesión que es técnico necrófilo y embalsamador. Entonces, a partir de ahí me nació la curiosidad, ¿no?, sobre la criminología. Digo, quiero un paréntesis: criminología y criminalística no es lo mismo. La criminalística tiene mucho que confundir eso, porque la criminalística es todo el proceso técnico que se hace en el campo de investigación del crimen para levantar pruebas, y la criminología es ya el análisis psicosocial del individuo. Retomando, a partir de todo lo que vi como técnico, pues me nació la curiosidad de investigar todo esto, el contexto de cómo una persona puede llegar a hacer todo esto, ¿no? Matar o agredir a una persona. Yo no solamente mi área de desempeño ahí no fue solamente el anfiteatro como tal, sino que fue también la certificación de lesiones. Y con el doctor que yo trabajaba, él ya era una persona pues avanzada de edad y tenía que estar trabajando en certificar lesiones, ubicación, medida, profundidad, tipo de lesiones. Incluso me tocó ver hasta agresiones sexuales, ¿no? Que es lo que me llevó precisamente también para mi tema de tesis de vinculación de la carrera de psicología. Bueno, me interesó la criminalística, pero me interesó investigarla desde la psicología, o sea, no tomarla directamente desde la carrera de criminología, sino tomarlo desde su base. Tuve un superior que iba precisamente fue egresado de la UAM Xochimilco y me dijo que pues, ¿te interesa estudiar o sociología o psicología? Me fui por el lado de la psicología social. Sí, psicología social de grupos. Entonces, a partir de ahí, pues tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Terapia de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y mi tesis se trató sobre precisamente eso, las víctimas de delitos sexuales y las herramientas que el Estado provee para su terapia. Fíjate que hay tres temas bien interesantes. La televisión hoy publicaba, CNN publicaban que, según estudios, la televisión es dañina para el ser humano, definitivamente. Es un estudio que se hizo, ¿no? Sin embargo, la televisión tiene cosas interesantes, hablando de criminalística. En lo particular, hay programas policíacos que a mí me han llamado la atención o me gustan. Uno se llama Huesos, que es precisamente una científica forense que a base del estudio de los huesos sabe por qué murió, cómo murió, tal. Hay uno que se llama Mentes Criminales, que te explica por qué pues las personas actúan de esa manera. Quizás ahí lo que haríamos una llamada de atención, a lo mejor, y no sé tú qué opinas de esto, es de que la gente lo vea, pero también comprender que son programas de televisión que muchas veces pudiera llevar a una exageración. Sin embargo, tendrá algún contenido, y nos dedicamos a la profesión del periodismo, a la investigación precisamente para hace tiempo de trata de personas, víctimas especiales, víctimas que le llaman víctimas del delito. Tuvimos alguna vez que hacer algún trabajos de este tipo y vemos que lo que sale en la televisión a veces queda más corto de lo que pasa en la realidad, y a veces la realidad es muy pequeña a lo que a veces los programas nos hacen. Vamos a un último corte y regresamos en la parte final de esta entrevista creo para muchos interesante, que tenemos con Samuel Felipe García Montalvo. Él es psicólogo social, es técnico en necropsias y técnico en embalsamador. Regresamos. Hola, soy Michelle Martínez. Los invito a que vean Juventud Aprendizaje a través de Radio Liberal México.
Apuntes para la historia de la masonería en México, por Radio Liberal, desde la óptica de Carlos Ramos Avilés, un programa para conocer el pasado y comprender el presente de la masonería mexicana. Todos los lunes por Radio Liberal México, voz al libre pensamiento. Buenas noches, mis amigos. Soy Sasha Lira y os vengo a invitar a que vean El rebozo de la Llorona, aquí en Radio Liberal México. Es cuanto. Todos me dicen el negro Llorona. Arturo Ferio Ortiz y Félix Martínez Olivares. los invitamos todos los jueves al programa Evidencias y Reflexiones por Radio Liberal México. Un programa de análisis del contexto social. Nosotros ponemos las evidencias, usted hace la reflexión. Los esperamos. Hola queridos amigos, mi nombre es Norman Patrón y los invito a escuchar La Discoteca Bipolar aquí en Radio Liberal. Regresamos a su programa Entrevistando a, estamos con Samuel Felipe García Montalvo. Samuel Felipe, antes del corte hablábamos de la tercera parte de tu profesión. Hay algo que nos llama la atención, que me gustaría que nos explicaras. Técnico en necropsias y técnico embalsamador. ¿Qué hace una persona, un técnico en necropsias? Bueno, pues el técnico en necropsias es aquel que asiste al médico forense en la parte técnica. Estamos hablando de la manipulación del cuerpo del occiso. Pues sí, requiere cierto, pues un conocimiento amplio en cuanto a anatomía, manejar la jerga que se utiliza en el ambiente, tecnicismo más que nada, pero sobre todo la práctica. Mucha gente confunde precisamente las profesiones de embalsamador y técnico en necropsias. El embalsamador pues se dedica enteramente a la acción estética del cuerpo y a la conservación, ¿no? Para poder llevar a cabo pues el ritual que se requiere para el entierro y todo eso. Y el técnico en necropsias aquí pues es una cuestión un poco más apegada hacia las pericias que se pretenden hacer con el cuerpo, ver la causa de muerte, sacar una dinámica de lesiones, sacar las muestras que se van a enviar al laboratorio y pues prácticamente todo lo que conlleva la manipulación del cuerpo y de su interior. Un técnico en necropsias, digamos, está enfocado básicamente o directamente a la cuestión de descubrir la causa de la muerte de un ser humano. Conjuntamente con el médico forense. Realmente nosotros solamente cumplimos órdenes y nos dice, pues muéstrame tal parte. Nosotros ya tenemos que saber a lo que se refiere y mostrar lo que se pide ya de oficio en este tipo de exámenes. Y en el caso del embalsamador, lo mismo puede estar en un servicio médico forense que en una funeraria, ¿no? No, idealmente sí, pero la realidad es otra. O sea, puede tanto estar en el embalsamador, pues puede mismo estar ahí trabajando conjunto con el técnico de necropsias. O sea, un embalsamador procura que el cuerpo, después de haberlo hecho el análisis en el servicio médico forense, quede lo mejor presentable, vamos a llamarle así, ¿es correcto? Sí. Y en el caso de la funeraria sería lo mismo. O sea, de hecho uno como técnico tiene que tener también cierto cuidado. A veces con el frenesí o la prisa de ser rápido el proceso,
se nos puede ir la mano y hacemos un corte que no deberíamos, porque de hecho todo eso hay ciertos reglamentos de que justificar el por qué hace las cosas y dejarlo también lo más presentable posible. De hecho, una mala necropsia podría llevar a un mal diagnóstico. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos en todo tenemos que ser muy cuidadosos, se siguen procedimientos, protocolos y pues también, o sea, nosotros como bien podríamos hacer las disecciones como tal, pero la interpretación se tiene que hacer también en conjunto con el médico forense y él es el que tiene que avalar pues lo que vaya a ir en el documento oficial. O sea, nosotros somos como intermediarios y también a veces influimos como ayuda al diagnóstico y a la interpretación, pero obviamente el conocimiento de un técnico necrólogo no se compara con el de un médico forense. Un médico forense son más años de preparación. Y, sin embargo, si podrían ustedes en un momento dado, digamos, a lo mejor que ha pasado, descubrir la causa de la muerte, que al observar y al trabajar el cadáver en este caso, ¿no? Hay muchas cosas que sí son bastante obvias, pero a final de cuentas el que tiene siempre que estar ahí es por reglamento, o sea, por jerarquía, es el médico forense. Pero sí hay cosas que son bastante obvias y pues con el conocimiento empírico que se tiene del desempeño de esa labor, pues sí ya se puede llegar a un diagnóstico que muchas veces puede ser acertado, pero la firma oficial y el que avala ese diagnóstico es el médico forense, no el técnico. La pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué tanto el servicio médico forense o la práctica de la medicina forense en México está a nivel de los países de primer mundo? Pues yo creo que era muy atrasada. De hecho, toda la cuestión policial, incluso me atrevo a decir que hasta los códigos judiciales están bastante atrasados. Por ejemplo, uno tiende mucho yo creo que muchos jóvenes, bueno, más jóvenes que yo no soy tan viejo, tienden mucho a idealizar la praxis de toda la ciencia forense a partir de los programas que comentábamos hace rato. No dejemos de pensar que es una ficción. Cuando ingresan a las escuelas de criminología me ha tocado platicar con algunos conocidos que están estudiando esta carrera directamente como licenciatura en criminología. Piensan que van a trabajar con los rayos X, con luces estroboscópicas, no sé cómo se llaman realmente. Y realmente cuando uno ingresa al medio se da cuenta de que es precario. Cuando me tocaba trabajar, tenemos que manejar un instrumental, pues para la disección es un instrumento quirúrgico, pero ya en la praxis extraoficial, por así decirlo, acabamos empleando una sierra y instrumentos bastante rudimentarios, y a veces se nos va el agua y tenemos que limpiarlo de una u otra forma. O sea, son cosas que no te dicen en los programas. O sea, en los programas uno ve todo de primer mundo, todo tiene su instrumental, tiene máquina de rayos X, tienen muchas cosas, una logística casi impecable, ¿no? Nunca llegan tarde al evento, nunca llegan tarde a tal cosa, pero aquí en México es algo muy distinto. De hecho, de la realidad, acaba de decir algo, efectivamente, la realidad. La realidad es que, por ejemplo, teníamos protocolos. Estuve como comandante Cruz Roja Mexicana y como socorrista, y el protocolo que teníamos por norma era usar casco, y ahora veo las ambulancias sin casco, la gente que maneja. ¿A qué me refiero con esto? Que así como se ha ido avanzando, se va en retroceso. Y por el otro caso, lo que tú decías, o sea, se utilizan equipos rudimentarios cuando en la realidad los presupuestos para ese tipo de servicios forenses, pues se supone que son los óptimos. Entonces, el mensaje sería aquí, y si tú me lo permites, a los jóvenes que van a estudiar este tipo de carreras, pues es ese, que ni se sientan tan tecnificados como la televisión, que estén abiertos a enfrentarse a un mundo cruel, porque aún con la tecnología, aún con sistemas que tuvieras técnicos más desarrollados, al menos quienes hemos tenido pues yo creo que oportunidad de estar en estos servicios médicos forenses, es cruda la realidad, enfrentarte
a una realidad, y perdón por tanta redundancia, que no es la que vemos en los programas, ¿no? Se ve todo muy aséptico, esa sería la palabra correcta, todo muy limpio, todo muy perfecto, y la realidad es que cuando encuentras, como hoy, lamentablemente, 12 cuerpos en una fosa, pues ¿cuántos forenses necesitarías para hacer las cosas tan meticulosamente? Samuel Felipe García Montalvo, te agradezco mucho esta entrevista, creo que ha sido de interés, y bueno, pues yo quisiera hacerte la invitación para después a ver si podemos seguir platicando de este fascinante mundo, que en lo particular creo que a muchos les puede interesar, de las necropsias, del servicio médico forense, de la psicología, del conocimiento del ser humano finalmente. Y obviamente tus obras están a la vista, acaban de ver en nuestro programa varias obras tuyas, varias fotografías de tu exposición. ¿Y dónde las pueden ver e incluso comprar? ¿Tienes algún sitio en internet, en algún lugar? Pues ahorita estoy como intermediario, uso la página de Facebook, se me busca como Samuel García's Art, o también artsgarza.tumblr.com. Ahí están las fotografías de lo que voy subiendo, los eventos los publico en la página de Facebook y las obras en Tumblr. Por ejemplo, si alguien gustase o le interesara tu obra, se comunican a través de ese medio me contactan. Pues agradecemos a Samuel Felipe García Montalvo esa entrevista el día de hoy en Entrevistando a, y bueno, hasta la próxima. Soy su servidor Juan Manuel Velasco Álvarez. Hasta siempre.